y apaguen su teléfono. Yo no sé, recuerden un poco, la verdad que no recuerdo yo. Yo creo que ya hablamos nosotros del principio de especialidad, ¿verdad? ¿No? Para mí el principio más importante que rige la materia. Muchos hablan del principio del interés superior del niño, que está establecido, ¿dónde se verifica? ¿Dónde está establecido el interés superior del niño? Artículo 3 del Código de la Niñez, artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, y eso se toma en el artículo 54 de la... Muchas personas consideran el interés superior del niño como el principio rector de todo el proceso. Yo le diría que es el principio rector del fuero de la niñez y la adolescencia, donde todo lo que uno hace está orientado al interés superior del chico. El Estado tiene que garantizar todos sus derechos, que éste asuma sus derechos, que el adolescente pueda en el menor tiempo posible tener derecho a un desarrollo armónico, integral, para ponerle en igualdad de condiciones a todos los niños y adolescentes de la República del Paraguay. Fundamental el interés superior del niño. Pero para mí, por un nivel superior, está el principio de especialidad. El principio de especialidad no está, por ejemplo, en el Código Procesal Penal. Si ustedes toman el Código Procesal Penal, van a ver que ahí hay un principio de juez natural, hay un principio de doble recurso, doble instancia, derecho a la defensa, derecho a, ¿qué cosa más importante? A ver si se acuerda de otro principio fundamental del Código Procesal Penal. Presunción de inocencia. Artículo 5, presunción de duda. Inocencia, 19 de la Constitución. Pero no está el principio de especialidad. ¿Pero por qué no está el principio de especialidad? Porque el principio de especialidad es inherente a los adolescentes que son personas en desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que dice la Convención en el artículo 40.3? Nosotros tenemos un sujeto que está en desarrollo, que necesita tener una ley especial, que ya le dije 100 veces, un procedimiento especial, y necesita tener unos procedimientos especiales. Ley, procesos, ¿verdad? Y me está faltando uno, ley, proceso y... Carmen, ley, proceso y... leyes especiales, procesos especiales, Medidas especiales. operadores especializados. Entonces nosotros hablamos del fuero penal adolescente y hablamos en primer lugar de qué cosa. Yo quiero que me diga básico, pregunta sencilla. Cuando digo derecho penal juvenil, ¿de qué estoy hablando? Muy bien, pero ¿de qué estoy hablando cuando digo derecho penal juvenil? De los adolescentes. ¿Vos? Sí, muy bien. Gracias. Muy bien, de jóvenes infractores, de leyes especiales, pero ¿de qué estoy hablando? Correcto, estoy hablando del derecho penal. Y eso es lo que tienen que meterse en la cabeza, que esto es derecho penal. Entonces nos regimos por principio y garantía, legalidad, reprochabilidad, punibilidad o principio de prevención en la parte penal. Después todos los presupuestos procesales, que es la duda, el derecho a la defensa, que ustedes ya saben. Y tenemos principios particulares, entre ellos el interés superior del niño, el fin educativo de la pena, el principio de especialidad. Hoy vamos a hablar del principio de especialidad. El principio de especialidad es el principio que fue más recogido desde el año 1989, que es la Convención de los Derechos del Niño. Mucho se escribió sobre la especialidad, pero esa especialidad nunca
se llevó a la práctica. ¿Cuál es el caso de la especialidad en la República del Paraguay? Señor. ¿Hay especialidad en la República del Paraguay? Hay especialidad en un solo nivel, jueces penales de la adolescencia. El Ministerio Público no cuenta con fiscales especializados, como le dije varias veces. La defensa pública tiene 20 y pico de defensores especializados. No hay policía especializada, no hay tribunales de apelación y no hay jueces de ejecución de medidas especializados. ¿Y qué importa, me pueden decir ustedes? Importa porque a partir del artículo 222 al 230, excepto el 225 del CNA, te dice la obligación de todo el fuero especializado. Te dice que tiene que hacer el juez especializado, que tiene que hacer el defensor especializado, que tiene que hacer el juez de ejecución, que tiene que hacer el fiscal. Entonces el propio código crea esa figura de la especialización. ¿Pero de dónde viene? Viene del 40.3 de la Convención de los Derechos del Niño. Entonces te pregunto dónde viene. Es importante saber de 40.3, Convención, viene del artículo 5.5 del Pacto San José de Costa Rica, que es del año 1967. En el 1967, si yo no me equivoco, pueden corroborar el año por favor, ya la Organización de Estados Americanos, cuando hace la Carta de los Derechos Humanos, el Pacto San José de Costa Rica, dice: todos los adolescentes que sean procesados tienen que ser procesados de manera distinta a los adultos. Eso se convierte en ley en Paraguay en el año 1989, después de la caída de la dictadura, con la ley 1/89. Entonces quiere decir que a partir de 1989, Paraguay tenía la obligación de aplicar un fuero especializado. Y ni qué decir a partir de la ley 57/90, que aprueba la Convención de los Derechos del Niño, que claramente dice el tema del fuero especializado. Y ni qué decir la ley 1680/01, Código de la Niñez y la Adolescencia, que establece un fuero especializado. Pero no se trata solamente de la especialización del funcionario como la gente cree. Es sumamente importante tener la especialización de los funcionarios, pero uno tiene que tener una ley especializada, como dice la Convención. Nuestra ley para mí está incompleta. Si nosotros tuviéramos un Código Procesal Penal de derecho penal juvenil, vale la redundancia, pero el Código Procesal Penal, podríamos legislar todas estas cuestiones dentro de nuestro código. Fíjense que la mitad o más tiempo de la clase lo pasamos hablando de procesal penal de adultos o de derecho penal, pero el derecho penal yo creo que está bien, o sea, porque es el fondo, pero el proceso tiene que ser diferente. Entonces tendríamos que tener un código procesal penal también diferente. ¿Por qué no se hizo eso? Porque en toda Latinoamérica, a partir del año 89, con la asunción de la Convención, se creó un gran cisma. O sea, se cambiaron todas las legislaciones penales juveniles y se optaron por dos modelos. Los modelos integradores, como el de Paraguay, el de Brasil, el de Perú, el de Uruguay, que tienen dentro del propio Código de la Niñez un apartado donde tiene derecho penal juvenil. Y después tener los modelos como Costa Rica, El Salvador, que tienen un código procesal penal, un código de ejecución penal juvenil aparte, pero son códigos, códigos, no dentro del mismo código. Y si me preguntaba por qué, eso habría que preguntarle al legislador, que desde el año 91 que empezaron a trabajar en el código, tardaron 10 años en aprobar el Código de la Niñez, porque hicieron de esa forma. Yo creo que en algún momento se va a tener que cambiar y vamos a tener que tener un código penal y un código procesal, un código de ejecución penal de adolescentes. Pero ahí no se acaba la historia.
Hay un tercer nivel de especialidad, que es la especialidad jurisprudencial. Y nuestro país tampoco tiene mucha doctrina o tiene mucho recurso jurisprudencial en cuanto a adolescentes. Costa Rica, por ejemplo, tiene toda una sala dedicada al derecho penal juvenil. Los fallos en Costa Rica te explican y te hacen son muy consistentes en cuanto a los instrumentos internacionales. Te dicen qué dicen las normas de Beijing, qué dicen la directriz de Riyadh, qué dicen los decálogos, qué dice la convención, qué dice el Código Procesal Penal Juvenil, y ahí te sacan la resolución. Nosotros, nuestro nivel de jurisprudencia no está todavía desarrollado de manera a darle más entidad al derecho penal juvenil. Pero también esto trae un problema, porque la Convención de los Derechos del Niño, y eso le dije en reiteradas ocasiones, no define cuándo empieza la adolescencia. Eso ya hablamos mucho, ¿verdad? Pero la Convención de los Derechos del Niño aporta una cuestión aparte de la especialidad, que es un principio fundamental, que es el principio de casaxia. ¿Un principio de qué? Parecido a legalidad, de responsabilidad penal. A partir de 1989, ese adolescente que era tutelado, que era cuidado, que era prácticamente tratado como un objeto, pasa a tener derechos. Entonces el 40 también nos dice un adolescente que esté siendo procesado o condenado. Varía la situación procesal del adolescente. Él puede ser procesado, ¿qué significa? Que te puedo imputar. Y entonces, ¿qué significa eso? Disculpen la redundancia, que dejaste de ser inimputable. Los adolescentes pasaron a ser imputables plenos desde la Convención de los Derechos del Niño. Principio de responsabilidad penal. ¿Cómo construyo la responsabilidad penal? No, eso deja en manos de cada país por política criminal. La Convención nos dice, niño se ve hasta los 18 años. Vos, país Paraguay, elegís tu inicio. Y Paraguay saca una ley, la 2169, que ya hablamos varias veces, por eso nos vamos ahí. Dice, de los 14 a los 17 años son considerados adolescentes. El 192 te dice, será responsable penalmente el adolescente. O sea, la palabra adolescente te define 14 a 17 años. La Convención no te establece el inicio. La ley especial no establece el inicio de la responsabilidad penal. Entonces, ¿qué? Principio de responsabilidad penal. Especialidad, ¿para quién? ¿Por qué es importante lo que estoy diciendo? Porque la especialidad va a regir solamente a la persona de 14 a 17 años. Ojo. Pero ahí la Convención dice, no señores, en el mismo 40 incluye otro principio fundamental, que es el principio de reprochabilidad. Y dice, el adolescente no es que solamente va a ser procesado, puede ser procesado y condenado. Pero esa reprochabilidad es una reprochabilidad totalmente diferente a la del adulto. ¿Por qué es diferente la reprochabilidad? Porque las penas son diferentes, los tipos de sanciones son diferentes. La medición del quantum punitivo de la medida privativa de libertad del artículo 206 se mide de manera diferente. ¿Se mide en base a qué, señora de Verde? ¿En base a qué? En base a que los chicos están con capacidad. Con la capacidad. ¿La pena en base a qué se dicta? Luciana, ¿la pena en base a qué se dicta? ¿Eso qué se dicta? ¿Cuál es el fin de la pena? El fin es educativo. Esa es la diferencia, que el fin es educativo. Por eso la reprochabilidad es diferente. Entonces la Convención dice, dentro de este principio de especialidad, para que yo le pueda procesar a este chico de 14 años de manera acorde al principio de especialidad, vos sos responsable penalmente. Pero para ser responsable penalmente tenés que tener, ¿qué cosa? Capacidad de... Señor, todavía eso es Paraguay. Capacidad de imputabilidad, puede ser, tener que ser imputable, y ahí recién me va a decir de 14 a 17 años. Ahí entonces, sí, yo ahí le puedo
empezar a procesar. ¿Qué pasa si tiene 13 años? No se le puede. No se puede. ¿Qué pasa? No se puede, doctor. ¿Eh? No se puede. No tiene responsabilidad penal. No puede ser sometido al proceso penal. Por eso para la especialidad que estamos hablando es tan importante este punto. Porque tenemos que estar claros en que nuestro sujeto tiene que tener 14 a 17 años para que elija la especialidad. Y acá viene lo que vos tanto me querías decir. La construcción especial de la responsabilidad. ¿Tu nombre? Abigail. Abigail se va por la calle, se ve a una chica con un celular de última generación y dice, ese es el celular que yo siempre quise para mí. Pero como falta mucho para que me pueda comprar, voy a tomar el suyo sin su permiso. Entonces pasa corriendo, le saca el celular y se da la fuga. Corre bien. Y lleva el celular en la mano. A las 2 cuadras la agarran todos los vecinos, la chica y todo el mundo. Entonces, ¿cómo yo construyo la responsabilidad penal de Abigail? Tienes que saber cuántos años tiene. En primer lugar, saber qué edad tiene. Pero, ¿vos sabés la edad? ¿Cuántos años tenés? Sí, querés decir.